Quedó atrás el temor. Estudio bíblico del libro de Hechos. Hoy día seguiremos con la segunda parte de Hechos 5. Recordar que en la primera parte vimos el caso de Ananías y Zafira. Yo creo que usted lo recuerda, ¿cierto? Cómo este matrimonio quiso engañar, dice la Biblia, al Espíritu Santo, estafando de alguna manera, diciendo que habían vendido una propiedad en determinada cantidad de dinero cuando había sido en una cantidad más alta. ¿Qué nos enseñaba esto? Que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el Dios santo, que quiere un pueblo y una iglesia apartada, que de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios, no puede salir mentira. Él quiere que vivamos vidas honestas. Dios busca una iglesia sincera, que sepa que también puede reconocer cuando hay una debilidad. Lo dijimos la semana pasada, no nos está pidiendo perfección, pero sí humildad para reconocer que día a día necesitamos más de Él. Que también haya humildad para pedir perdón, para reconocer nuestro pecado. Por eso, en esta historia de Ananías y Zafira, queda claro que Dios sigue siendo un Dios santo que no ha cambiado. Dios busca también una iglesia sincera, que viva en la verdad. La verdad y la santidad no son opciones para el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos decir, sí, esto lo tomo, esto no. La palabra de Dios, la vida espiritual, no es como un supermercado donde yo escojo los productos que me gustan más. Yo, como hijo de Dios, debo buscar la completa voluntad de Dios. Dios busca una iglesia sincera. La santidad y la verdad no son opcionales delante de Él. Pureza, temor de Dios y rechazo a la hipocresía. Lo vimos este término, no ser hipócritas. ¿Qué significa eso? Que yo trato de mostrar una imagen que finalmente en lo interior no soy. Soy solamente imagen, pero por dentro hay otros pensamientos. Dios busca también al mismo tiempo una iglesia unida. Y lo aprendimos. Cuando la iglesia está unida, hay testimonio, hay experiencia, hay poder de Dios. Cuando la iglesia busca en unidad la oración, la alabanza, el estudio de la palabra, cuando hay unidad en el espíritu, la iglesia comienza a crecer y comienza también a ver el poder de Dios. Mis hermanos, Dios se manifiesta en la unidad de la iglesia. Por eso, este es un llamado también a usted, a mí, a vivir en unidad, a buscar congregarnos, a dejar de lado muchas veces la apatía, el desinterés por ir a la iglesia y buscarle en todo tiempo, porque ahí, como dice el versículo, el Salmo, ¿cierto? Envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía, dice su palabra Jehová, bendición y vida eterna. Por eso también uno de los llamados que vimos en la primera parte de Hechos 5 es que en la unidad de la iglesia, hay bendición, hay vida eterna y experimentaremos también el poder de Dios. Entonces sigamos ahora, después de este resumen, con la segunda parte, que dice aquí Hechos 5 del 17 al 21. Miren lo que señala. Aquí vamos a ver cómo los apóstoles, los discípulos comenzaron a vivir ciertas complicaciones a la hora de llevar el Evangelio. Pero recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver periodos de prueba, periodos de adversidad, pero al mismo tiempo veremos cómo Dios se manifiesta con poder. Pedro y Juan son perseguidos, dice el subtítulo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, o sea, los tomaron presos, y los pusieron en la cárcel pública. Más, o sea, pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel,
y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Mire qué interesante, ¿cierto? La iglesia unida comienza a predicar, pero también comienzan a haber estos problemas, la persecución de los discípulos. Y aquí a Pedro y a Juan los apresan, pero aparece un ángel, los liberta y los manda a predicar. Y aquí tenemos varias enseñanzas importantes también para nosotros. Y hay unos personajes que se nombran que son importantes conocerlos, como por ejemplo los saduceos. Aquí hablan de un grupo religioso que estaban preocupados, estaban más que preocupados, enojados de lo que ellos estaban predicando. ¿Quiénes eran los saduceos? Era un grupo religioso, pero más bien era un grupo político. Ellos estaban más preocupados de lo judicial, de lo legal, de lo político, más que de lo religioso. Ellos controlaban el templo y el Sanedrín. Ya vamos a ver qué es lo que era el Sanedrín. Políticamente eran influyentes y helenizados. ¿Qué quiere decir helenizado? Que ellos asumían muy fuerte la cultura griega, su filosofía, sus ideas, y preferían mantener la paz con Roma. Y si el pueblo quería, y si este grupo quería mantener la paz con Roma, bueno, dejaba pasar algunas cosas religiosas. Y a diferencia, mire qué interesante esto, a diferencia de los fariseos, que era un grupo religioso, mire lo que negaban ellos. Negaban la resurrección, o sea, los saduceos no creían en la resurrección, la inmortalidad del alma y la existencia de ángeles, aceptando solo la ley escrita. Por eso ellos estaban tan molestos con los discípulos, con los apóstoles, porque mire, ellos negaban la resurrección. ¿Quién resucitó? Jesús. Ellos negaban la inmortalidad del alma y los discípulos estaban predicando que si nosotros creemos en Jesús tenemos vida eterna, o sea, contrario a sus creencias. Mire, no creían en la existencia de ángeles, y los discípulos predicaban que un ángel se le apareció a María declarando lo que iba a venir. Un ángel se le presentó a José declarando lo que iba a venir. Entonces, para ellos, toda la predicación era una enseñanza falsa. Y también dice que solo creían en la ley escrita. O sea, ellos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Ellos no creían en los profetas. Y eso es importante porque los profetas anuncian la venida de Jesucristo. Estos saduceos, este grupo religioso más bien político, tenía todo este tipo de creencias. Por eso reaccionaban de manera tan iracunda, tan fuerte contra los discípulos. Y este grupo componía el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el tribunal supremo y consejo de ancianos judíos durante el periodo del Segundo Templo. Y estaba compuesto por 71 miembros, sumo sacerdote, ancianos y escribas, y ellos administraban justicia religiosa y civil en Jerusalén. Ellos, cierto, eran un tribunal, el Tribunal Supremo. Recuerde, mi hermano, yo creo que usted lo ha leído, que Jesús fue enjuiciado acá. Jesús fue presentado al Sanedrín y el Sanedrín lo juzgó de manera muy ilegal, de noche, a oscuras, sin testigos. Bueno, este Sanedrín era este grupo supremo de ancianos y que estaba compuesto por, eh, por sumos sacerdotes, por ancianos. Y este era el grupo que se estaba oponiendo a la predicación del Evangelio. Por eso es interesante conocerlo. ¿Qué reflexiones hacemos de esta primera parte de los versículos? Estos versículos nos llevan a entender que nada detiene el plan de Dios. Gloria a Dios. Nada detiene el plan de Dios y su llamado, porque los discípulos, ¿cierto?, habían sido encomendados. Lo recordamos en Mateo, ahí al final, donde dice,
id y hacer discípulos a todas las naciones. Este era el encargo hacia los discípulos y a nosotros también, ¿verdad? A los apóstoles. Id y hacer discípulos. Entonces, estos versículos nos dan a entender que nada detiene el plan de Dios, aunque ellos habían sido presos. Dios siempre se encargará de abrir las puertas que estaban cerradas porque Él es la máxima autoridad. Amén. Ahí en su caso usted diga, amén. Dios es nuestra máxima autoridad. Y aunque a estos discípulos los metieron presos, para Dios no hay nada imposible y nada detiene su misión. Por eso el ángel los liberó y les dio instrucciones claras. Por eso le digo, nada detiene el plan de Dios. Ahí le dejé una imagen que representa esto. El ángel los liberó y le dio instrucciones claras. ¿Qué dice ahí en Hechos 5:20? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano, hay una enseñanza importante. El ángel los liberó no para que salieran corriendo y se escaparan a otra ciudad. El ángel no los liberó para que se dedicasen a hacer cosas personales, a trabajos que ellos estimaran conveniente. El ángel los liberó con una misión, con un propósito. Y ahí lo dice, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y esto es una enseñanza para nosotros, mis hermanos. Es una enseñanza para usted y para mí. Nosotros también en algún momento de nuestra vida estuvimos presos, presos en nuestros pecados, en nuestra angustia, en nuestra incredulidad, en nuestros problemas, en nuestros vicios. Pero de ahí nos libró el Señor. Pero también el Señor a nosotros nos liberó con un propósito. Él nos hizo libres para que sirviésemos, como lo dice Gálatas 5:13. Mire qué hermosa palabra y muy clara. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mire, el Señor nos dijo, estás libre. Nos nombró por nuestro nombre, dijo, eres libre. Abrió las puertas de la cárcel, nos dio libertad y dice, porque vosotros, tú y yo, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como una ocasión para la carne, para el pecado, para la banalidad, sino para que sirvamos por amor los unos a los otros. Es hermoso cómo nos aclara también este texto de Gálatas. Fuimos libertados, así como los discípulos fueron libertados para predicar, nosotros también, mis hermanos, fuimos libertados para servir en amor a nuestros hermanos, a nuestra familia, al que no cree, al necesitado. Fuimos llamados al servicio. Así que también hagamos esta reflexión. ¿Estoy sirviendo con los dones que Dios me dio? ¿Conozco los dones, los talentos que puedo poner al servicio de la iglesia y de la comunidad? Les repito esto, hemos sido liberados con un propósito, servir en amor, así como también los discípulos Pedro y Juan fueron liberados. Sigamos leyendo. Hechos 5, 21 y 26. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Están aquí reuniéndose porque están preocupados de lo que pasa. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel, mire dónde estaban. Están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia
porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Se dan cuenta? El sumo sacerdote envía a un grupo de ancianos y le dicen, oye, los que estaban presos, la cárcel está con su candado, con sus cadenas, pero los presos no están ahí. Los encontramos, dijeron otros, ¿dónde están? Están predicando. Y los trajeron, dice, sin violencia. ¿Y sabe por qué sin violencia? Porque el pueblo estaba escuchando atentamente la palabra. Entonces no querían provocar más problemas en medio de la comunidad. ¿Qué enseñanza nos deja esta parte? Una vez más, Dios tiene el control de todo, mi hermano. Cuando parece que todo está fuera de control, Dios sigue reinando. Recuerda, estos discípulos fueron enviados con un plan, con un propósito. Imagínense, y de repente se encuentran que lo están persiguiendo, que los quieren callar, que los quieren meter presos, y ellos podrían haberse asustado. Bueno, ¿qué está pasando? Jesús nos manda, nos da una misión y nos comienza a pasar esto. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que queremos buscar de Dios y comienzan los problemas? Queremos comenzar a orar y pasa algo. Queremos ir al culto y un problema sucede en la mañana o el día anterior. Cuando parece que todo está fuera de control, Dios sigue reinando. La invitación es a seguir buscando, a seguir perseverando. ¿Sabe por qué? Porque como lo dice Daniel 4:35, nadie puede detener su mano. Esta es una palabra profética del libro de Daniel. Nadie puede detener la mano de Dios. No hay persona, no hay gobierno, no hay circunstancia que esté por encima de Dios. Y en estos versículos los vemos. Hay un grupo, ¿cierto? Un grupo religioso como los saduceos que trata de intervenir para que la palabra de Dios no se siga predicando. Pero Dios tiene el control. Él va a hacer algo. Mire, están dentro de una cárcel y los libera. Los traen de vuelta para interrogarlos y Dios va a seguir obrando. Ahora, mis hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos viviendo algo que nos haga dudar del poder de Dios? ¿Estamos viviendo alguna dificultad que nos haga dudar que Dios tiene el control? ¿Que quizás nos haga pensar que estamos solos? Imagínense ellos disponiéndose a ser usados por Dios a predicar y los toman presos, pero Dios se encarga de demostrar que Él tiene el control. Hermano, para nosotros también no hay persona, no hay gobierno, no hay circunstancias que estén por encima de Dios. Él tiene el control. Por eso nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Mirarlo a Él, mirar la cruz, seguir su ejemplo, perseverar, no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice su palabra. Sigamos buscando intensamente, porque Él responderá a su tiempo. Si está viviendo algo que le está haciendo dudar, vuelve a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice su palabra? Que sus propósitos se cumplen siempre. Aún en medio de los problemas, Dios cumple sus propósitos. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso lo difícil, Dios lo usa con propósito. Y lo estamos viendo en esta historia de Juan y Pedro, porque que ellos hayan sido encarcelados, hay un propósito. Dios sigue dando a conocer su palabra. Él está cumpliendo su propósito en medio de esta cárcel, de este momento complejo. Si nosotros recordamos historias del Antiguo Testamento, también podemos recordar la historia de José, ¿verdad? José, que fue vendido por sus hermanos, llega a Egipto, se pone a trabajar, lo acusan falsamente, otra vez preso. Cada una de las etapas que vivió José era un proceso que Dios estaba tratando con su vida. Así también con usted, así también conmigo. Dios sigue tratando, nos está enseñando por medio de la prueba, por medio de la dificultad. ¿Qué espera Dios de nosotros?
que sigamos confiando. ¿En qué confiamos? En que Dios tiene el control de todo, que nada puede detener su mano y que sus propósitos se cumplen siempre. Esperemos con paciencia y con confianza a nuestro Dios. No todo lo que pasa es bueno. Esto es verdad. No todo lo que pasa es bueno, pero Dios puede sacar bien de todo. Las dificultades son oportunidades en Cristo. Gracias, Señor. Y lo dice el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo sé, mi hermano, que no todo lo que pasa es bueno, pero Él puede sacar lo mejor de ese tiempo de dificultad. Y cada dificultad es una oportunidad en Cristo. Y aquí en esta historia en particular estamos viendo que Dios sigue teniendo el control y cumpliendo sus propósitos. Y como lo hizo con Juan y Pedro, también lo va a hacer con nuestra vida. Amén. Sigamos leyendo. Hechos 5, 27 y 32 al 32. Cuando los trajeron, recuerde que ellos estaban predicando en el templo, porque ya no estaban en la cárcel, y mandaron a buscarlo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Mire qué interesante, no quisieron nombrar a Jesús ellos, por algo no lo hicieron. Solo dijeron esto, no les mandamos que no enseñaseis en ese nombre. Dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros, o sea, hacernos sentir culpables de la sangre de ese hombre. Otra vez no lo nombran por temor a, ellos tenían temor de nombrarlo. Y respondió Pedro, y aquí se empieza a cumplir el propósito, mi hermano, mire. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Mire, hermano, esto es precioso porque interrogan a Pedro y a los apóstoles y ellos aprovechan cualquier oportunidad que tienen para predicar. Y eso es tremendo. Es una enseñanza para nosotros. Ellos no se amurraron, no se achacaron, como se dice popularmente, sino que aprovecharon esta oportunidad una vez más para predicar. Y lo deja claro aquí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí comienzan. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Y una vez más, mire, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué tremendo. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Mire cómo con claridad ellos predicaron quién era Jesús, cuál fue su propósito, cómo lo cumplió, las profecías que se cumplieron. Todo lo dejaron claro. El Dios de nuestros padres, o sea, el Dios que, que con fe nosotros creemos, Él profetizó, prometió que vendría este Cristo, este príncipe salvador. ¿Y qué pasa con ellos? Se enfurecían y querían matarles. ¿Por qué? Porque ya dijimos en un principio lo que ellos creían. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en la eternidad del alma. Y encontramos aquí enseñanzas poderosas. La primera, para nosotros, mis hermanos, es un ejemplo. Es necesario predicar y levantar a Jesús. No desaprovechemos las oportunidades para predicar, para declarar quién es Jesús, como lo dice Hechos 4:20, el capítulo anterior, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído. Se lo repito esto para que lo internalice. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Usted en su mente, cuando piense en este texto, reflexione, ¿qué tengo que decir yo de Cristo? ¿Cuál es el testimonio que yo tengo? Cada uno de los que está escuchándome tiene un testimonio con Jesús. Cómo ha sido perdonado, restaurado, levantado, sanado. Cómo Él ha hecho un milagro en nuestra vida, físico, espiritual, del alma. Cómo Él nos ha limpiado de nuestro pecado y ha sacado la culpa. Por eso no podemos dejar de decir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y así como los discípulos aprovecharon esta oportunidad para predicar, nosotros también debemos hacerlo. Es necesario predicar y levantar a Jesús, como lo dijeron acá, como lo dijo Pedro y Juan. A este Jesús anunciamos, este príncipe salvador. Qué hermosa palabra ocuparon. Levantamos a este príncipe salvador. Usted también, mi hermano, ocupe la posibilidad de predicar, de hablar de este Cristo que transformó su vida y que sigue haciéndolo día a día. Es necesario predicar y levantar a Jesús. Y también, como lo dice el versículo, llenar este mundo de su palabra, declarando con seguridad quién es Jesús. Nosotros debemos tener claridad quién es Jesús y qué es lo que él ha hecho en nuestra vida. Hay una frase muy bonita que dicen los discípulos acá. No, no son los discípulos, son los ancianos, dicen, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mire qué interesante. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñen de ese hombre. Y después dicen, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hermano, ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Llenar, llenar nuestro alrededor de palabra de Dios, de palabras de bendición. Cuando usted ve a alguien que está triste, que está amargado, anúnciele la verdad de Dios. Invítelo a la iglesia. Aproveche y ore de inmediato por él. Si usted sabe que tiene algún familiar enfermo, llámelo por teléfono, mándele un mensaje de audio, dígale, me acordé de ti y estoy orando por ti. Aprovechemos toda oportunidad para declarar con convicción quién es Jesús. Y nosotros, como igual lo hicieron los discípulos, llenar nuestro pequeño mundo, ¿cierto?, de la palabra de Cristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y mis hermanos, mientras más palabra de Jesús esté en nuestra vida, más vamos a tener que decir. Si la Biblia abunda en nuestro corazón, abunda en nuestra mente, más palabra vamos a tener que decir. Mire, le doy un ejemplo. Hace un ratito, yo en mi colegio tuve que darle una charla a unos apoderados. Y la charla tenía que ver con la responsabilidad afectiva, o sea, tratar bien a nuestros hijos con palabras y con hechos. Y tenía un orden de puntos a tratar, pero ninguno de esos había texto bíblico. Eran ideas de charlas para padres. Pero mientras yo hablaba, se me venían textos a la mente y aprovechaba y los lanzaba. Y yo le decía, yo sé que no estamos en una iglesia, le decía a los apoderados, yo sé que no estamos en una iglesia, pero la Biblia dice, porque se venía el texto a la mente. Yo, no, el Señor, Dios espera que también al nosotros llenarnos de su palabra, también lo que fluya de nuestra boca sea palabra. Por eso lo dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, porque esa palabra nos va a enseñar, nos va a exhortar, o sea, nos va a motivar unos a otros en sabiduría. La palabra nos va a hacer más sabios. Y cuando vivamos un momento de crisis nosotros u otra persona, vamos a tener esa palabra profética de la Biblia
esa palabra de ánimo, de consejo, para poder compartirla. Debemos llenar este mundo de la palabra, declarando con seguridad quién es Jesús. Así que si alguien de repente le pregunta a usted, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué crees de Jesús? ¿Quién es Jesús? Nosotros con confianza podamos decir, así como los apóstoles, los discípulos dijeron, eres nuestro príncipe salvador, el que fue anunciado por nuestros padres, por el Dios de nuestros padres, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el que fue crucificado en una cruz, pero también resucitó. Digamos con convicción y fe quién es Jesús. Y por supuesto, hay una palabra, el tercer punto que dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y los discípulos lo dicen con claridad en un versículo, en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ellos no se atormentaron, no le hicieron caso al llamado que le hicieron los saduceos. No prediquen más. Ah, no predicamos entonces. Ellos hicieron caso a lo que la palabra de Dios los invita, a lo que el llamado de Jesús les dijo. Romanos 12:2 nos invita a esto, mi hermano. No nos conformemos a este siglo, o sea, a las ideas de este mundo, sino que transformemos nuestra vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo yo cambio mi manera de pensar? Alimentando mi mente con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo esto está unido? Yo debo predicar con convicción, declarar quién es Jesús, alimentarme de su palabra. ¿Para qué? Para decidir de buena manera, para transformar mi mente, para así hacer lo que a Dios le agrada y no lo que al hombre le agrada. Porque hoy día hay muchos países, inclusive aquí en nuestro país, donde se prohíbe predicar la palabra de Dios. ¿A qué le vamos a hacer caso nosotros? Las ideas y las ideologías de este mundo van hacia el camino de la perdición. ¿Qué camino vamos a escoger nosotros? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto también lo podemos llevar a nuestra vida práctica. En nuestro trabajo nos pueden decir, miente, falsifica, roba, no te preocupes, roba si todos lo hacen. ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, aquí nuestros amigos, nuestros discípulos queridos, Juan y Pedro, dejan esta frase potente. Nosotros obedecemos a Dios, no a los hombres. Por eso predicamos, por eso vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Son enseñanzas poderosas que nos dejan estos grandes hombres de fe. Sigamos leyendo aquí en Hechos 5, 34 y 42. Ya va quedando poquito menos. Entonces, después de todo esto, ¿cierto? Que están viviendo nuestros apóstoles, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿no? Después de esta conversación que tuvieron. Entonces se levantó del concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, ¿cierto? Un maestro, venerado de todo el pueblo, dijo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirar por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, pongan atención lo que van a hacer con estos hombres, porque antes de estos días, y aquí ponen unos ejemplos, antes de estos días se levantó Teudas, este es un personaje, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él
y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrá destruir. Gloria a Dios. Mire cómo esta palabra es profética. Dice, una vez más lo leo, apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra que ellos hacen es de los hombres, se va a desvanecer igual que los anteriores. Mas, si esta obra es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convenieron con él, le encontraron razón. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, algo le llegó a los apóstoles, mire ahí, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este extracto, mi hermano, de esto que está pasando en el pueblo, los apóstoles predicando, los saduceos, los religiosos que se le oponen, los quieren llevar presos. Hay una enseñanza y un ánimo para nuestra vida. Mire, aquí ellos nombran dos ejemplos. El, el maestro Gamaliel nombra a Teudas, y Teudas fue un hombre, y esto está en los libros también históricos. Teudas fue un hombre que se levantó diciendo ser alguien importante y reunió muchos seguidores, pero su movimiento fracasó, el famoso Teudas. En algún momento fue popular, lo siguieron muchos, pero su movimiento fracasó. Fue muerto, ¿cierto? Murió y quienes lo seguía se dispersaron. Nada más se supo del movimiento de Teudas. Gamaliel también cuenta que apareció otro hombre, Judas el Galileo, y fue un líder de una revuelta contra el dominio romano. O sea, eh, Judas el Galileo quiso levantarse en contra del imperio romano a través de la fuerza, y especialmente en relación al censo. También atrajo a mucha gente, pero también murió, y su movimiento se deshizo. Y es aquí donde se marca, mi hermano, una clara diferencia entre una idea humana y un propósito divino. Gloria a Dios. En estas dos historias versus la de Cristo, se marca la diferencia entre una idea humana y un propósito divino. El Hechos, el Hecho 5:38 lo deja tan claro, mire, si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Ahí yo doy gloria a Dios, porque hasta el día de hoy seguimos escuchando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, de salvación, de perdón, de vida eterna, de reconciliación, de libertad. Es un mensaje que ha permanecido. Es un mensaje que hasta el día de hoy podemos escuchar, no como Teudas, no como Judas el Galileo, que tuvieron su momento de gloria, su minuto de fama y terminó. Mi hermanos, la obra de Cristo sigue sanando, restaurando y cambiando vidas. Y aquí se cumple lo que dijo Galileo. Aquí se cumple lo que él dice. Mas si es Dios, no la podréis destruir. Y no la pudieron destruir. Gloria a Dios. No la pudieron destruir. Han tratado de, bueno, hay muchos mártires de la fe. Hermano, la historia no está en la Biblia, pero la historia cuenta de que todos los discípulos, los apóstoles, fueron sacrificados, murieron trágicamente. Algunos fueron desterrados, bueno, murieron quemados, murieron colgados. Dicen que Pedro iba a ser crucificado, decidieron, él dice que no fue digno y decidieron crucificarlo al revés.
Cada uno vivió una muerte trágica, pero la palabra de Dios siguió hasta el día que hoy día nosotros estamos y seguirá cambiando y transformando vidas. Por eso se cumple esta palabra. Mi hermanos, creemos nosotros, y estas son enseñanzas para nuestra vida, para animarnos. Creemos nosotros en un Dios real y un Dios vivo. Así como se han levantado muchos falsos profetas que han quedado en el camino, nosotros hemos creído en el profeta que Dios mandó, en el Salvador que Dios mandó, porque nuestro Dios es real, como lo dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén. Qué hermoso. Salmo 115, 6 y 8. Los ídolos, los ídolos de la gente tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, manos y no palpan, pies y no caminan. Esos son los ídolos, esos son los dioses del mundo. Pero nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria, es un Dios real y un Dios vivo. Por eso la promesa del Salvador se cumplió totalmente. Él cumplió sus promesas y sus planes. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta cómo nos confirma la palabra? Tenemos un Dios real y tenemos un Dios que cumple sus planes y sus promesas. El cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa, se cumple, mi hermano, y esto lo vemos claramente en nuestro Señor Jesucristo. Lo estudiamos un par de domingos atrás, con la frase de Jesús, consumado es, en Juan 19:30. Con la frase consumado es, Jesús completó la obra de redención, cumpliendo más de 300 profecías del Antiguo Testamento y la ley. Su sacrificio perfecto nos permitió ser reconciliados. Este sacrificio perfecto reconcilió a la humanidad con Dios, desarmó potestades y estableció la vida eterna mediante la fe. Gracias a que Dios cumplió su promesa de enviar al Salvador, gracias a que Jesús cumplió cada una de las profecías, murió y resucitó, gracias a eso hoy día nosotros tenemos vida eterna, estamos reconciliados con el Padre, no, no tenemos culpa en nuestro corazón y no estamos atados, tenemos completa libertad mediante la fe en Cristo. Por eso esta predicación es tan importante. Por eso escuchar y entender la palabra de Dios, mis hermanos, es tan importante. Y lo vemos en la vida de los apóstoles, cómo Dios sigue cumpliendo sus planes y sus promesas. Y cada una de esas promesas también se ha cumplido en nosotros, porque Él tiene el control. Y ahora, hay un ejemplo precioso de los apóstoles, mis hermanos. Nosotros debemos seguir este ejemplo también de Juan y Pedro. Mire, en Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. Le quiero decir que antes de esto ellos habían sido azotados. No solo ah, eh, les dieron un consejo fuerte, sino que también los azotaron. Y después de los azotes, dice esto, y ellos salieron de la presencia del concilio. Mire lo que dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermano, este texto es tremendo. Ellos salieron gozosos. Miren, otras palabras, en palabras simples, ellos estaban contentos de haber sido azotados por causa del nombre de Cristo. Ellos se sintieron alegres de estar padeciendo lo mismo que padeció Jesús.
Ellos se sintieron felices de decir, estamos siendo hallados dignos para padecer lo mismo que padeció Cristo. Hermano, el ejemplo de ellos es tremendo porque a veces nosotros nos quejamos por tan poco, mi hermano. A veces por pequeñas pruebas en el camino cuestionamos, juzgamos, criticamos, nos quejamos y queremos dejar todo botado. Mire, ellos fueron azotados, perseguidos, pero ellos se sentían alegres de haber padecido algo parecido a lo que sufrió Cristo. Sigamos este ejemplo. Hermano, independiente de la prueba y la dificultad que estemos viviendo, honremos, glorifiquemos a Dios, esperemos en Él, confiemos en Él, porque Él cumplirá su propósito en nuestra vida. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hablar de Jesús, aún en medio de la dificultad. Y sigamos el ejemplo de estos apóstoles, gozosos por ser tenidos dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y termina el 42, y todos los días, se da cuenta, ellos siguen cumpliendo el plan, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ellos no se predicaban a sí mismos, ellos no predicaban de sus ideas, ellos predicaban a Jesucristo. No se cansaban, no cesaban. Después de todo lo vivido, seguían anunciando a Jesucristo. También es un llamado, mis hermanos, a nuestra vida, a seguir poniendo el nombre de Cristo en alto siempre. Conclusiones de este capítulo 5. Me emocioné, hermano, es fuerte la palabra. Conclusiones del capítulo 5. Dios sigue siendo un Dios santo que busca apartar a su pueblo escogido. O sea, nosotros también, la iglesia. Recuerde, Dios sigue siendo un Dios santo que quiere que su vida y la mía sea una vida apartada para su voluntad. Aprendimos también que cada circunstancia, por difícil que sea, es una oportunidad para ver el obrar de Dios. Así como ellos lo vivieron en la cárcel y en los azotes, cada circunstancia, por difícil que sea, es una oportunidad para ver el obrar de Dios. Él tiene el control. Nada se escapa de sus manos. Mi hermano, si usted está viviendo en este tiempo un momento difícil, nada se escapa de sus manos. Siga buscando. Cada circunstancia que vivamos es una oportunidad para ver su obra. Otro punto importante, su palabra debe llenar la tierra. Y nosotros, sus discípulos, somos llamados también a llevarla con nuestros hechos y con nuestras palabras. Esto nos invita, mis hermanos, a predicar con palabras, pero también con nuestro testimonio, con nuestros hechos. Y por supuesto, tema final, nuestro Dios es real, como lo vimos aquí. Nuestro Dios es real. Como dice una alabanza antigua, oh mi Dios es real. ¿La recuerda? Oh mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Nuestro Dios es real porque está día a día obrando en nuestra vida. Es un Dios real, es un Dios perfecto y ha cumplido cada una de sus promesas. Hermano, todo se cumplió en Cristo. Cada profecía se cumplió en Él. Y hoy sigue cumpliendo su voluntad y promesas en nuestra vida. Mis hermanos, las promesas de la Biblia están disponibles para usted, están disponibles en el día a día, en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque es un Dios real y un Dios perfecto que cumple cada una de sus promesas.
atrás el temor.